Saludos a todos. En la semana anterior se trató el tema relacionado con la medición y el enfoque de riesgo, así como su importancia para el trabajo del equipo de salud en la atención primaria. Este enfoque permite medir la necesidad de atención en grupos específicos, determinar prioridades en salud y reorganizar los servicios para mejorar la atención de aquellos que más lo necesitan. De ahí que se convierta en una herramienta de trabajo de los sistemas sanitarios. En esta semana continuamos el estudio del estado de salud de la población a través del componente demográfico, de manera particular de su dimensión estática y las variables que la caracterizan. Al finalizar el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de argumentar la importancia del componente demográfico en el estudio del estado de salud de la población, caracterizar la población atendida según las variables relacionadas con la dimensión estática de la población e interpretar las pirámides poblacionales y su importancia en el establecimiento de las políticas de salud. Como ya se conoce, el estudio del estado de salud de una población es considerado uno de los elementos que mejor sintetiza el nivel de vida de los grupos humanos. Entre los fenómenos que reflejan el estado concreto de salud y que permiten su análisis se encuentran los eventos vitales y su comportamiento general en la sociedad, o sea, sus componentes, los que están socialmente determinados y dependen de factores económicos, culturales y sociales específicos de un país. Su análisis y evaluación permiten a los sistemas políticos y sanitarios trazar sus propias estrategias de desarrollo. Los componentes del estado de salud de la población son demográfico, de morbilidad, invalidez y crecimiento y desarrollo. En este momento se comenzará el estudio del primer componente como parte de esta unidad temática, donde se abordan contenidos relacionados con la dimensión estática, como son la estructura de la población por edad y sexo, sus indicadores, variables y las pirámides poblacionales. Otras variables como fecundidad, natalidad, mortalidad serán tratados en actividades posteriores. De manera general, estos componentes permiten el estudio del comportamiento del proceso salud-enfermedad y caracterizan la situación de salud en un país o territorio dado. Antes de adentrarnos al estudio de los componentes y para una mejor comprensión del tema, es importante hacer algunas definiciones. La primera de ellas es, ¿qué se entiende por demografía? La demografía, del griego demos, que significa pueblo, y grafos, que significa descripción, es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución y características generales, considerados desde un punto de vista cuantitativo, según se expresa en la definición dada por la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, la demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rigen estos fenómenos. En ella existen dos dimensiones: la estática, que estudia las poblaciones humanas en un momento de tiempo determinado desde un punto de vista de dimensión numérica, territorial y estructural, y la demografía dinámica, que estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se modifica la dimensión, estructura y distribución geográfica de las poblaciones. Esta dimensión será estudiada en el transcurso de la asignatura. Ambas dimensiones se interrelacionan para el estudio de un mismo objetivo, las poblaciones humanas. Comenzaremos ahora el estudio de cada una de las variables demográficas que integran el componente estático de la población.
El número de personas que la integran es uno de ellos y considera el tamaño de la población, es decir, permite conocer cuántos individuos residen en un momento y espacio determinados. Otro grupo de elementos para el estudio de la dimensión estática es la composición de la población según variables biológicas o sociales, las que incluyen la estructura poblacional de acuerdo a la edad, el sexo, estado civil, nivel de instrucción, lugar de nacimiento, lengua, nivel económico, entre otras. De ellas, la edad y el sexo han sido consideradas como variables demográficas básicas. La edad en particular es uno de los factores más ligados a la transición epidemiológica y al proceso de envejecimiento poblacional. Para el estudio del estado de salud, conocer la estructura de la población según los diferentes grupos de edades es importante, pues facilita la formulación de políticas y programas sanitarios y el diseño y ejecución de acciones integrales de salud que respondan a las necesidades de los diferentes grupos, teniendo en cuenta que a distintas edades se asocian diferentes riesgos de enfermar o morir. La otra variable muy relacionada con la edad es el sexo, la que permite conocer el grado de equilibrio entre mujeres y hombres resultante de la relación entre nacimientos y mortalidad, y establece el comportamiento teórico del índice de masculinidad, el que representa la magnitud de cada sexo. Se ha comprobado que la distribución en mujeres y hombres es relativamente proporcional en poblaciones no expuestas a sucesos extraordinarios, es decir, 50% para uno y para otro sexo. De manera general, los nacimientos y las defunciones son mayores en el sexo masculino, comprobándose que la población masculina es mayor hasta los 40 años de edad, a partir de la cual la relación hombre-mujer favorece a estas últimas. Conocer el índice de masculinidad de una población o grupo nos permite analizar el número de hombres por cada 100 mujeres en un momento y territorio determinado. Se supone empíricamente que su valor está entre 103 y 105, es decir, por cada 100 mujeres hay de 3 a 5 hombres más. Para calcularlo, se aplica la fórmula que aparece en la diapositiva. Índice de masculinidad es igual al número de personas del sexo masculino entre el número de personas del sexo femenino multiplicado por 100. Este índice puede calcularse de forma global o de forma específica según grupos de edades. Se reconocen 5 factores que influyen directamente en el comportamiento de este índice. Estos son: diferencia entre el número de nacimientos por sexo, es decir, nacen más hombres que mujeres. La mortalidad diferencial por sexo. Mueren más hombres que mujeres, sobre todo en el grupo de 0 y en el de 1 a 4 años, disminuyendo de modo gradual conforme avanza en los grupos de edad. La migración internacional. Se conoce que la relación de masculinidad es superior a 100 en los países de destino e inferior a este valor en los países de origen. Otro factor son las omisiones diferenciales por sexo, las que ocurren fundamentalmente cuando se realizan censos poblacionales donde se omiten hombres en edades activas y no es posible diferenciar el sexo por su nombre. Y por último, se menciona la declaración de la edad, dada por la tendencia de los hombres a exagerarla y de las mujeres a declarar menos de la real o simplemente porque se pierde la dimensión del tiempo. Existen varios ejes de clasificación de la población. Uno de ellos es según los indicadores básicos de edad y sexo, en el cual las poblaciones se clasifican por
años simples de edad, la que se utiliza en menor medida por la existencia de errores de las edades individuales. Grupos quinquenales con intervalos de amplitud de 5 años, por ejemplo, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y así sucesivamente hasta de 80 a 84 y 85 y más. Y por grandes grupos de edades, clasificación más resumida, es decir, grupos de 0 a 14 años, de 15 a 64 y de 65 y más, la que tiene fines económicos y sociales como son la magnitud de la mano de obra y carga económica que representan las personas en edad económicamente inactivas. Existe otra clasificación relacionada con las variables de edad y sexo que se agrupan en 3 perfiles, la cual será explicada más adelante. El territorio y sus características es otra de las variables y tiene en cuenta el lugar de residencia de las personas. Puede globalizarse o desagregarse de acuerdo al nivel que se desee estudiar: nación, región, provincia, ciudad y municipio. El estudio de otros elementos incluidos como variables sociales dentro de la estructura de la población, como son el estado civil, nivel de instrucción, lugar de nacimiento, lengua y nivel económico, son de gran utilidad para los sistemas de salud, ya que están indisolublemente ligados a las particularidades socioculturales de cada país y complementan la caracterización general que puede hacerse de este. Es importante saber que la fuente fundamental de información de datos de la demografía estática es el censo de población, reconocido como el conjunto de operaciones de recopilación, resumen, valoración, análisis y publicación de los datos de carácter demográfico, cultural, económico y social de todos los habitantes del país y de su división político-administrativa, referidos a un momento o periodo determinado. Con lo expresado hasta aquí, podemos afirmar que en el estudio de las poblaciones, el conocimiento de su estructura por edad y sexo resulta de gran importancia, ya que esta composición permite conocer el proceso evolutivo de esa población. Existe una forma especial de graficarla, que nos ayuda para su análisis: la pirámide de población. Cuando se quiere representar gráficamente la estructura por edad y sexo de la población, se utilizan gráficos de barra denominados pirámides poblacionales, que se definen como la representación gráfica de la composición de la población que muestra su estructura por edad y sexo, mediante la cual se puede realizar una lectura no solamente de carácter demográfico, sino también de carácter sanitario. Su forma, en diferentes momentos, muestra la evolución de esa población. Las pirámides poblacionales se construyen colocando en el eje horizontal los efectivos de la población masculina hacia la izquierda y femenina hacia la derecha, y en el eje vertical los respectivos grupos de edades. Se observa que adopta la forma de una pirámide con una base más o menos amplia según el desarrollo del país. La primera barra se corresponde con el grupo más joven de la población, es decir, siguiendo lo planteado anteriormente en relación a grupos quinquenales, que son los que habitualmente se utilizan, sería el de 0 a 4 años de edad de cada sexo y las siguientes con las edades más avanzadas. Estas barras van disminuyendo de manera gradual hasta la cúspide de la pirámide, donde se observan pocos sobrevivientes.
Siguiendo esta misma línea de pensamiento, podemos inferir que las poblaciones de los países pueden diferir de modo considerable. No obstante, todas tienden a caer dentro de tres perfiles generales en la composición por edad y por sexo, al utilizar las comparaciones de dos grupos de edades, con frecuencia los de 0 a 14 años y los de 65 o más. Así, se clasifican en perfiles de población expansiva, constrictiva y estacionaria. La expansiva, cuya pirámide tiene forma de pagoda, llamada pirámide progresiva. Este perfil de población tiene mayor número de personas en edades entre 0 y 14 años, típicas de países subdesarrollados que presentan altas tasas de natalidad y una esperanza de vida muy baja debido a la alta mortalidad. Son poblaciones muy jóvenes, por lo que presentan un alto crecimiento. La constrictiva, cuando tienen pocas personas en las edades menores, perfil en el que se presenta natalidad y mortalidad bajas. Su pirámide tiene forma de bulbo y se le llama pirámide regresiva. Son las típicas de los países desarrollados, en los que la natalidad ha descendido rápidamente y sin embargo las tasas de mortalidad llevan mucho tiempo controladas, siendo la esperanza de vida cada vez mayor. Son poblaciones muy envejecidas en las que no se garantiza el relevo generacional. Y el tercer perfil, estacionaria, el que presenta igual número de personas aproximadamente en todos los grupos de edad, con una reducción paulatina en las edades de 0 a 14 y de 65 años o más. Su pirámide tiene forma de campana, presentan altas tasas de natalidad y una esperanza de vida muy baja debido a la alta mortalidad. Son poblaciones muy jóvenes, por lo que presentan un alto crecimiento. Se le llama pirámide estancada. Son las típicas de los países en vías de desarrollo, en los que se ha controlado la mortalidad y se ven los primeros indicios de control de la natalidad reciente. Se puede considerar como el paso intermedio entre una pirámide progresiva a otra regresiva. La forma de la pirámide, en diferentes momentos, nos muestra la evolución de la población. En la lámina se observa la de la población cubana, representada en las pirámides de los años 1970, 1981, 2000 y la esperada en el año 2015, según los estudios demográficos. Es oportuno definir en este momento el envejecimiento de la población, que no es más que el proceso gradual en el que la proporción de adultos y ancianos aumenta en una población, mientras disminuye la de niños y jóvenes. La clasificación de las poblaciones según el grado de envejecimiento parte de definir la edad de comienzo. Las Naciones Unidas en 1989 tomó la población de 65 años en adelante. Esta clasificación caracteriza a la población de la siguiente forma: muy envejecida, cuando la población de 65 y más años alcanza el 16% y más. Envejecida, cuando está entre el 13 y el 16%. Envejecimiento avanzado, en el caso que esté entre el 10 y el 13%. Incipiente, entre 7 y menos de 10%. Población madura, entre 4% y menos de 7%. Y población joven, cuando está en menos del 4%.
A continuación, le orientamos cómo analizar una pirámide de población. Ante el análisis de cualquier gráfico, lo primero que hay que hacer es identificar de qué se trata. Por lo tanto, la primera operación será definir que nos encontramos ante un tipo específico de gráfico de barras denominado pirámide de población, fijando el año de los datos representados y realizando algunos cálculos previos como la identificación del año de nacimiento de cada estrato de población que servirán para interpretaciones posteriores. Una vez identificado, se comenzará con la lectura de la pirámide, empezando desde la base hacia la cúspide, comprobando los siguientes aspectos: proporción de los tres grupos de edades, jóvenes, adultos y ancianos; proporción de sexos, por cada uno de los grandes grupos de edades; forma de la pirámide y anomalías en el perfil, identificando los grupos de edades en los que se producen. Finalmente, se deben interpretar y explicar todos los datos obtenidos de la lectura anterior y extraer conclusiones acerca de ellos. ¿Cómo? ¿Qué tipo de país se encuentra representado en el gráfico? ¿Cómo es su población en la actualidad? ¿Qué avatares históricos pueden explicar su perfil? ¿Y qué perspectivas de futuro le esperan? Los sucesos extraordinarios que hayan experimentado una población se reflejarán en las edades y en las respectivas pirámides, cuyos perfiles se harán más irregulares. Estas irregularidades perdurarán en las generaciones afectadas por estos hechos. Por ejemplo, países abatidos por terremotos, inundaciones, guerras u otros desastres. A continuación, presentamos ejemplos de pirámides de 3 países y su interpretación. En los Estados Unidos, la población está creciendo a una tasa en torno al 1,7% anual. La apariencia de la pirámide es más rectangular. Se le denomina pirámide estacionaria o estable, con una natalidad en descenso y predominio de adultos. Se puede observar en las cohortes entre los 35 y los 50 años el efecto del baby boom o explosión demográfica que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. A la vista de este gráfico, se puede predecir que cuando esas generaciones alcancen la jubilación en Estados Unidos, se producirá un notable aumento de la demanda de los servicios geriátricos. Alemania está experimentando un periodo de crecimiento negativo, menos de 0,1%. Mientras este crecimiento negativo continúe, la población disminuirá. Se trata de una pirámide regresiva o constrictiva, con una baja natalidad y un predominio de población adulta y anciana. Expresa el aumento de la esperanza de vida y, por tanto, el envejecimiento de la población. En el caso de Chile, la pirámide de población refleja el proceso de envejecimiento del país. A lo largo de los últimos 30 años, se ha producido un paulatino pero persistente incremento del número de habitantes de edades adultas, además de una disminución de los jóvenes. En ese país, la pirámide de población ha dejado de corresponder a la de un país joven, pirámide progresiva o expansiva, como era en 1960, para pasar a ser una pirámide en transición hacia un país adulto, pirámide estancada o de perfil estacionario. A continuación, le proponemos las siguientes tareas docentes. Número 1. A partir de la composición de la población del consultorio donde estudia, caracterice la misma teniendo en cuenta las siguientes variables: estructura poblacional de acuerdo a la edad y el sexo, estado civil,
nivel de instrucción, lugar de nacimiento, lengua, nivel económico. Calcule el índice de masculinidad de esta población y explique su importancia. Para la realización de esta tarea, debe auxiliarse del análisis de la situación de salud de su comunidad y del estudio de la bibliografía propuesta para el tema Fundamentos de Salud Pública, tomo 1, sección 3. Tarea número 2. Interprete la pirámide de población de Filipinas que aparece en la imagen, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Población de 0 a 14 años. Población joven de 15 a 49 años. Población de 65 años y más, y el sexo. Haga un resumen por escrito donde incluya tipo de país que el gráfico representa, cómo es su población en la actualidad, indicios de avatares históricos que pueden explicar su perfil y qué perspectiva de futuro le esperan. Este informe será analizado en el grupo con el profesor cuando lo considere oportuno. A manera de conclusiones podemos decir: la demografía es la ciencia que tiene como objeto de estudio las poblaciones humanas. Los componentes del estado de salud de la población son demográfico, de crecimiento y desarrollo, morbilidad e invalidez. De manera general, permiten el estudio del comportamiento del proceso salud-enfermedad y caracterizan la situación de salud en un país o territorio dado. El componente estático de la población está representado por el número de personas que la integran y su composición según variables biológicas o sociales. La edad y el sexo son variables básicas de la demografía estática. Conocer el índice de masculinidad de una población o grupo permite analizar el número de hombres por cada 100 mujeres en un momento y territorio determinado. Las pirámides poblacionales constituyen la representación gráfica de una población por edad y sexo. En la actividad orientadora de hoy, se comenzó el estudio de los componentes del estado de salud de la población a través de los principales indicadores de la dimensión demográfica estática. En la próxima actividad, se estudiará la dimensión demográfica dinámica de la población.